Ok, bienvenidos entonces a este curso de electrodinámica uno y hoy día vamos a empezar con una revisión. Empecemos. Eh, Camila, cuéntenos, ¿qué qué decía el video para el día de hoy? ¿Qué aprendió usted ahí? ¿Profe? Sí, le oigo, dígame. Sí, sí. Cuénteme, ¿qué aprendió? ¿De qué se trataba el video? En el video para era sobre la energía en los conductores. La energía de los conductores. ¿Y qué aprendió? ¿Y vio el video, Camila? Si no ven el video no va a funcionar esto, ya les va a ir mal, clases, les va a ir muy mal. ¿Sí? Es su obligación ver los videos, ¿no? Vamos con alguien más. Kevin, cuénteme, ¿qué aprendió? ¿Qué vio en el video? ¿Qué aprendió? ¿De qué trataba? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? En el video se mencionaba diferentes maneras de calcular la energía y la fuerza entre un sistema de conductores. Y, por ejemplo, para energía se mencionaba, se puede definir este término que no sé si ya lo habíamos estudiado después, pero se me parecía bastante nuevo, la elasticidad. Y bueno, nos sirve para calcular la energía entre un sistema de conductores. Y eso creo, son más eran un estudio de fórmulas para hallar la fuerza y la energía en un sistema de conductor. Ok. Raquel, cuénteme usted, ¿cuál era la diferencia, por ejemplo, en qué radicaba la diferencia según el video de la fuerza, por ejemplo, que aparecía en un sistema cuando estábamos hablando de un sistema cerrado y un sistema que no esté cerrado, por ejemplo, conectado a una fuente de potencial? Dígame, Raquel, ¿cuál era la diferencia? ¿Por dónde iba? A ver si el potencial es constante, el sistema no era aislado. em, ¿Y qué pasa con la fuerza? Ok, el potencial, ¿no es cierto? Si se conecta un conductor a un potencial, el sistema no es cerrado. ¿Qué pasa con la fuerza? Teníamos que tomar en cuenta también el trabajo que podían entregar las fuentes. Esa parte no entendí muy bien, profe. Ok, bueno, ya vamos a discutir ahora, pero sí, es el trabajo que tienen que entregar las fuentes, ¿no es cierto? Ok, Raquel, muy bien. Andrés, ¿qué más tiene que añadir usted a lo que se ha discutido? Sí, profe, que, o sea, lo que se estudió de la fuerza entre los conductores, como creo que ya se mencionó, era que para un sistema aislado, es decir, con Q constante, con la carga total constante, entonces la fuerza solo va a depender de la variación de la, ay, se me olvidó el tema, eh, de la elastancia, sí, elastancia. Era de manera matemática era la matriz inversa de la matriz de capacitancia. Y justamente eso quería preguntarle un poco porque no lo había comprendido del todo bien.
Es muy importante que vean los videos, ¿no? Porque sin ver los videos no van a poder seguir la materia, no van a saber ni siquiera de lo que estamos hablando. Yo no estoy dando clases teóricas acá, yo estoy discutiendo los resultados teóricos versus la aplicación práctica y ahí estamos analizando un poco la acción, ¿no? Otra cosa es que si ustedes tienen preguntas de los videos, obviamente los videos son muy cortos, ¿sí? Entonces, no, no se detalla o no se discute al detalle ni se hace demostraciones de ninguna fórmula, ¿no? Se discute más bien el concepto físico asociado a las diferentes fórmulas que se pueden obtener y se más o menos se hace un bosquejo, ¿no? De cómo es que se, se demuestra o se encuentra alguna ecuación, ¿no? Entonces, tal como se ve en el video, ¿no es cierto? En la parte teórica, a partir de la relación de la energía, eh, a partir de la ecuación de la relación de la energía con la densidad de carga y el potencial, ¿sí? Se puede simplemente, ¿no? Tomando en cuenta que estos cuerpos de aquí son conductores y por lo tanto son superficies equipotenciales, se puede llegar de esta ecuación a esta ecuación, ¿sí? Donde, ¿no? Dependiendo si reemplazamos la carga o el voltaje, se puede llegar a estas dos ecuaciones, ¿no? En donde simplemente se tiene una relación matricial, digamos, entre el vector que representa la carga de los conductores y el vector que representa el potencial de los conductores. Sí, de manera, ¿no? Si nosotros despejamos esto, lo que nos viene es la matriz que se llama de elastancia. Entonces, tal como vemos aquí, ¿no es cierto? La elastancia no es nada más que la respuesta que tiene el sistema, ¿no es cierto? En este caso, el conductor iésimo, ¿sí? Ante la carga de los demás conductores. Es decir, cuando los demás conductores se cargan, ¿sí? Incluido el conductor iésimo mismo, ¿sí? El potencial sobre el conductor iésimo cambia de acuerdo a esta ecuación. Es decir, ¿no es cierto? Si digo, el potencial 1 cambia, ¿no? De acuerdo a la carga que tiene 2 y 3. ¿Sí? ¿Y cómo cambia de acuerdo a la cantidad de carga que tiene 2 y 3? A través de la relación, ¿no? Que se hace con el campo eléctrico y eso matemáticamente lo estamos expresando en una cantidad que se llama elastancia. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? Yo digo, la carga del conductor 1, ¿sí? Se relaciona en cambio con el potencial de los conductores 2 y 3 igual a través del campo. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Si yo conozco el potencial, por ejemplo, o los potenciales de 2 y 3, yo puedo definir lo que es la carga del conductor 1, ¿no? Y la relación matemática se establece a través de lo que se conoce como la matriz de capacitancia. Y todo esto no tiene un propósito, ya que es justamente el cálculo de la energía. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Esta es la fórmula general, digamos, para un sistema de para un capacitor, ¿no? Para un sistema de dos conductores se define así, ¿no? En función de la capacitancia, ¿ya? Por otro lado, nosotros podríamos decir, ¿no? Si tenemos un sistema cerrado, aislado, obviamente la energía tiene que conservarse, ¿sí? Porque el campo eléctrico es conservativo, ¿no? Y el sistema es cerrado. Eso quiere decir que como el sistema es conservativo, la fuerza básicamente es menos el gradiente de la energía del sistema, ¿sí? Y ese menos el gradiente matemáticamente, ¿no? Como el sistema es cerrado, la carga en general es constante y por lo tanto, ¿no? Se puede llegar a esta ecuación, ¿sí? Mientras que si en cambio, por ejemplo, el sistema no es cerrado de manera que se conecta un potencial, entonces obviamente la fuente puede intercambiar carga con el cuerpo, ¿sí? Porque, ¿no es cierto? Si al conductor 3 le conecto a una fuente de 0 voltios, por ejemplo, a tierra, este conductor 3, pase lo que pase con estos otros dos conductores, el conductor 3 va a mantener el potencial cero, ¿no? Va a estar conectado a tierra. Y por lo tanto, sí, y por lo tanto yo voy a poder establecer un intercambio de carga con tierra para que este cuerpo 3 siempre esté a un potencial cero.
Sí, entonces ese intercambio de carga con tierra, ¿no es cierto? Quiere decir que voy a traer carga desde el infinito hasta el cuerpo 3, ese sería el equivalente, ¿no es cierto? Y entonces yo voy a intercambiar o yo voy a entregar cierta cantidad de trabajo al sistema. Y por lo tanto, ¿no? La variación de la energía no solamente se debe a una, como en este caso de acá, ¿no es cierto? A una fuerza interna. Sí, porque aquí la variación de la energía se debe a que los cuerpos cambian de posición el uno respecto al otro. Acá, ¿no es cierto? En este caso de que el sistema ya no es cerrado, no solamente es que los cuerpos cambien, sino que también puede cambiar eh, el intercambio de carga con la fuente de manera general. Ese intercambio de carga va a entregar un trabajo, ¿no? Y eso va a cambiar la fuerza. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, ¿no? Con desarrollo a partir de aquí, se puede demostrar esto, ¿sí? Algo de eso vamos a discutir el día de hoy. Entonces, ¿no? Vamos a empezar con un poco de discusión de la parte práctica, ¿ya? Entonces, en el video en la clase anterior, ¿sí? Nosotros vimos justamente cómo es que un cuerpo cargado, ¿sí? Bueno, más dicho, cuál es la autocapacitancia de una esfera conductora con carga Q. Y vimos, ¿no es cierto?, que la autocapacitancia es simplemente esta relación, ¿no?, entre el radio y K sub B, ¿no es cierto?, dependiendo del sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con esto de aquí vamos a calcular, por ejemplo, qué sucede con las cargas y el conductor. Es decir, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, me fijo y digo, sobre la superficie del conductor, por ejemplo, por aquí hay una carga más Q. Sí, y obviamente no hay otras cargas que les voy a poner de color negro que también son las cargas más Q, ¿no es cierto? Están distribuidas uniformemente sobre la superficie. Ahora, esta carga más Q en rojo obviamente va a sentir la fuerza de todas estas otras cargas que se encuentran sobre la superficie. ¿Sí? Y como todas las cargas tienen exactamente el mismo signo, sobre esta carga Q va a aparecer una fuerza. ¿Sí? Y la fuerza va a ser radial y hacia afuera. Y lo mismo va a pasar con todas las otras demás cargas. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que hay una fuerza que se ejerce sobre el conductor, ¿ya?, que es una fuerza que está hacia afuera. Y eso es una especie, bueno, no es una especie, es una presión. Ahora, si este cuerpo, ¿no es cierto?, fuese deformable, este cuerpo va a comenzar a crecer en tamaño. Imagínense que fuera un globo, ¿no es cierto?, que es deformable y la carga es lo suficientemente grande como para deformar al globo. Esto quiere decir que aquí aparece esta fuerza, ¿no es cierto?, radial hacia afuera sobre cada punto de la superficie y genera una presión. Y nosotros vamos a calcular justamente cuál es esta presión, ¿sí?, que hace, bueno, que genera esta distribución de cargas sobre la superficie del conductor. ¿Ya? Entonces, ¿no? Para eso nosotros vamos a utilizar justamente estas ideas de aquí. Entonces, ¿no? Primeramente lo que nosotros tenemos es un conductor que tiene una carga constante, por ejemplo. Es decir, si la carga sobre el conductor es constante, yo podría expresar la energía así. ¿Sí? O así, ¿no es cierto? Sino que aquí el potencial va a cambiar si el cuerpo se deforma. Sí, acá en cambio no, ¿no es cierto? Aquí en cambio la carga independientemente si el cuerpo se deforma, como el sistema es cerrado, la carga va a ser una constante. Entonces lo que nos convendría es esta ecuación, ¿no? Si queremos utilizar esta, hay que tomar en cuenta que el potencial de manera general del sistema se va a deformar, va a cambiar si es que el cuerpo, por ejemplo, se deforma, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos suponiendo, ¿no?, que la carga es constante, ¿sí? Entonces me conviene expresar la energía utilizando simplemente la elastancia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no?, como estamos trabajando con un valor, es decir, básicamente, ¿no?, para pasar de la matriz de capacitancia, ¿no?, a la matriz
de la, de la estancia, yo tengo que invertir la matriz. ¿Sí? Pues aquí le hago el inverso, ¿no es cierto? Le hago el inverso, ¿ya? Entonces, como en este caso es solamente un cuerpo, en este caso, ¿no es cierto? De aquí, esta matriz es una matriz uno por uno y el inverso es simplemente la división, ¿sí? Entonces nosotros podríamos ver que en este caso de un solo cuerpo, la ecuación que nosotros vemos acá, ¿sí? Que nosotros vemos aquí, ya, que nosotros vemos aquí, como es un solo cuerpo, simplemente sería la carga al cuadrado por P, ¿no es cierto? De ese cuerpo. Y eso va a ser simplemente esto, ¿no? U sub 1 cuadrado por P11, donde P11 no es nada más que el inverso de la capacitancia, repito, ¿no? Porque aquí la matriz de capacitancia, como es un solo cuerpo, es una matriz básicamente uno por uno, ¿ya? Y entonces el inverso no es nada más que la división, ¿no? Planteo esto y, por ejemplo, me queda que la energía sobre el cuerpo, ¿no es cierto?, almacenada en este sistema, depende de esta cantidad que va a ser constante y el inverso del radio. Entonces, ¿no? Como esta cantidad es constante, la única variación de U es a través de la variación del radio, porque estamos suponiendo, ¿no?, que el cuerpo y que esta carga Q es un sistema aislado y por lo tanto la carga se conserva, ¿no? Entonces, si la carga se conserva, lo único que puede cambiar es esto, ¿no? Entonces, hago la variación, ¿sí? De U a lo largo del radio, ¿sí? Me va a dar esta cantidad, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Este signo menos aparece porque esta es una energía conservativa. Según lo que nosotros vimos en el otro video, ¿sí? La variación en este caso, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza corresponde a esto, ¿no? Y es básicamente la variación de aquí, ¿sí? Porque la carga es constante, ¿no? Y entonces lo que nos va a dar, entonces lo que nos va a dar aquí es esto. Es decir, hay una fuerza que depende de esta cantidad que, ¿no es cierto?, es constante sobre el radio al cuadrado. Entonces la presión depende del tamaño y de la carga, obviamente. A mayor tamaño, menor presión y a mayor, y a mayor carga, mayor presión. Es decir, hay una fuerza que trata de deformar al cuerpo y aumentar el radio. Entonces, ¿no? Si el conductor fuese, por ejemplo, deformable, la esfera va a comenzar a crecer de tamaño. ¿Ya? Eso nosotros, ¿cómo lo podemos analizar también, ¿cierto? Podemos ver, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un gráfico de esta cantidad y decimos el sistema es cerrado, sí, un sistema cerrado siempre tiende a ir, ¿no es cierto?, a las zonas de menor energía. Y entonces, si nosotros vemos el gráfico, ¿no es cierto? Las zonas de menor energía son cuando el radio crece a infinito. Eso quiere decir que hacia acá tiene que estar la fuerza. ¿Sí? Entonces, en el caso de un sistema conservativo, ¿no?, cerrado, la energía va a variar, ¿no es cierto?, hacia la zona de menor energía. ¿Sí? El sistema va a ir hacia la zona de menor energía. Eso siempre va a pasar en un sistema conservativo. ¿Sí? Un sistema cerrado, ¿no? Y esta cosa que nosotros estamos obteniendo aquí es lógico con la idea intuitiva. ¿Sí? Si yo me fijo, ¿no es cierto?, en la fuerza que siente esta carga de color rojo, va a ser una fuerza de repulsión y por la simetría que tiene, ¿no es cierto?, va a ser radial hacia afuera. Entonces todo coincide, ¿no? Esto sería si el cuerpo, ¿no es cierto?, estuviera desconectado y la carga sería fija. ¿Ya? Si hacemos un análisis semejante y decimos, ¿no? Ahora vamos a suponer que el conductor está conectado a una fuente, de manera, ¿no?, que el potencial eléctrico es constante. Entonces, si el potencial eléctrico es constante, nosotros básicamente podemos trabajar con esta cantidad que está aquí. Sí, y entonces, ¿no?, el potencial eléctrico constante
se podría escribir, ¿no? Recordando que la capacitancia es esta, simplemente se escribe así. ¿Ya? Ahora entonces, ¿no? Si me fijo en en la dependencia de U con el radio, simplemente nosotros diríamos, ¿no es cierto? La energía, en cambio, crece de forma radial. ¿Sí? Ahora, independientemente del potencial, vamos a tener un cuerpo semejante a este, es decir, un cuerpo con una carga distribuida uniformemente, de cualquier signo, ¿sí? Pero uniformemente, ¿ya? Y la misma carga, ¿no? Eso quiere decir que en este caso también deberíamos tener una fuerza hacia afuera, porque como las cargas son idénticas, se van a repeler. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Para que esto de aquí me dé una fuerza radial hacia afuera, es decir, hacia acá, el cuerpo tiene que irse hacia una zona que incremente su energía. ¿Sí? Y de allí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener entonces que la fuerza que siente el cuerpo en este caso, ¿sí? Simplemente va a ser igual, ¿no es cierto? A más, ¿sí? La derivada del potencial con respecto al radio en este caso. Va a tener dirección radial. ¿Ya? Y esto va a ser igual, entonces, ¿no es cierto? Acá sube por b cuadrado sobre 2, por ejemplo, en dirección radial. ¿Sí? Y entonces, en este caso, ¿no es cierto? La fuerza va hacia las zonas en donde tu energía incrementa. ¿Sí? ¿Y por qué va hacia las zonas en donde la energía incrementa? ¿No es cierto? Porque ustedes tienen una esfera, ¿sí? Y básicamente esta esfera está conectada a una fuente, ¿ya? Y como esto está conectado a una fuente, ¿sí? A una fuente, esta fuente se supone que puede dar cualquier cantidad de carga. Desde el punto de vista energético puede dar cualquier cantidad de energética, ¿sí? Y entonces esta carga va a extraer energía de la fuente la mayor cantidad que pueda y el sistema va a incrementar su energía. Entonces, ¿no? Cuando el sistema no es cerrado, ¿sí? Cuando el sistema no es conservativo, el sistema va a tender hacia las zonas de más energía, hacia allá va a estar la fuerza, ¿no? Mientras que en un sistema conservativo como este, el sistema va a ir hacia las zonas de menor energía. Sí, porque aquí no hay quien le dé energía al sistema y es como la caída libre, ¿no es cierto? El cuerpo pierde eh, su energía potencial y se transforma en energía cinética. Entonces, su energía potencial tiene que disminuir. Ya, esto en un sistema cerrado, conservativo, ¿no es cierto? Un sistema no conservativo, ¿sí? La energía potencial incrementa, ¿no es cierto? Esta energía incrementa porque hay una fuente externa que le puede proveer energía al sistema. ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Esto es muy importante. Este es el ejercicio más fácil que ocurrió para expresar la idea. ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, no entendí bien la primera parte del ejercicio. ¿Por qué existe esa fuerza? Tal vez te puedes mover un poquito del slide anterior. Ya, ahí. ¿Todas esas cargas tienen algún signo o es independiente del signo? Ajá. Ujú. Sí. Eso no es no es la misma fuerza eléctrica, o sea, por tener carga, la fuerza de Coulomb. Ok.
Ya entendí, profe. O sea, esa carga roja que está ahí es una carga de prueba. Se puede- Ya, listo. Ya, listo, profe. Profe, eh, a mí no me quedó muy claro en el segundo ejercicio eso de que la energía se mantiene en un punto que sea de mayor energía. No entiendo que está energético está el cuerpo en el segundo caso. A ver, no entendió el... A ver, vuélvame, no entendí la pregunta, vuélvame a explicar. O sea, en el primer caso lo que entiendo es que el cuerpo, como está aislado, tiende a estar en un estado de menor energía, ¿no es cierto? En el segundo caso, en cambio, la energía va creciendo, entonces el sistema no es conservativo y de lo que más o menos entendí, la energía se va extrayendo de la fuente de potencial a la que está conectado el conductor, ¿verdad? Entonces, Sí, eso está bien, pero o sea, ¿cuál es la energía del cuerpo? O sea, no cacho muy bien eso, ¿por qué crece o qué pasa ahí? ¿por qué crece o por qué decrece? Sí, simplemente porque usted dice, ¿no es cierto? Cuando si a estas cargas les dejamos, digamos, si realmente la presión de aquí logra deformar al cuerpo, ¿sí? Yo voy a pasar, por ejemplo, de un sistema así, ¿no es cierto? Yo voy a pasar de un sistema que tiene una carga Q, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Tiene una cierta cantidad de carga Q, ¿sí? En un radio R, voy a pasar a un sistema que tiene una carga Q también, ¿no es cierto? Esta se mantiene, ¿ya? Ay, perdón. La carga Q, ¿no es cierto? En un radio, por ejemplo, 10R, ¿ya? Sí, si el cuerpo se deforma y la carga se conserva. Entonces, ¿no? Cuando veo la energía del sistema, solamente, sí, yo voy a encontrarme esta cantidad. Entonces aquí, ¿no es cierto? Yo voy a decir, la energía aquí es, por ejemplo, una cierta cantidad U sub 0 sobre R, ¿sí? Donde, bueno, pongámosle U sub 0, pero entonces va a ser esto, ¿no? Va a ser esto, ¿ya? Y la energía acá, ¿sí? Va a seguir siendo la misma constante porque la carga no ha cambiado, pero un radio 10 veces mayor. Eso quiere decir, ¿no? Que esta de aquí es un décimo de la energía que teníamos acá. Entonces, si esta fuerza deforma al cuerpo, la energía del sistema se hace cada vez menor. Y esta va a ser la fuerza, ¿no es cierto?, que tiene naturalmente el cuerpo, por lo que habíamos discutido antes. Sí, y entonces, ¿no? Si la fuerza naturalmente de lo que yo veo físicamente está hacia afuera y cuando el cuerpo crece, su energía es menor, ya la fuerza, digo, ¿no es cierto?, tiende a ir a las zonas donde la energía es menor, ¿sí? Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, en un sistema cerrado en el cual la carga no cambie, el sistema va a una zona de menor energía, hacia allá va a ir la fuerza, ¿sí? Entonces, la fuerza interna del cuerpo es como la caída libre, ¿no? ¿Por qué el cuerpo cae? Porque hacia allá es la zona de menor energía. ¿Ya? En cambio, ¿no es cierto? Cuando yo le conecto a una fuente, ¿sí? La carga ya no es la misma. Eso quiere decir, voy a tener un problema similar, ¿sí? Excepto que ahora la carga aquí, ¿no es cierto? Ya no es constante, sino que lo digo, ¿no es cierto? La carga ya no es constante, sino que el potencial es constante. ¿Ya? Y si me fijo en eso, ¿no es cierto? Aquí va a haber una carga 1 y aquí va a haber una carga 2. ¿Sí? Entonces, ¿no? Eh, si escribo algo similar, no voy a escribirlo en función de la carga, sino en función del potencial, ¿no es cierto? El potencial aquí simplemente
La energía ahí más bien dicho, ¿no es cierto? Sí, es K sub B por B cuadrado, B sub 0 cuadrado sobre 2 por el radio, ¿ya? Y la energía acá es, ¿no es cierto? K sub B por B sub 0 cuadrado sobre 2 por 10 veces el radio. Eso quiere decir que esta es 10 veces la energía 1. ¿Sí? Comparando nuevamente, ¿no? La fuerza va a seguir estando hacia afuera porque las cargas son idénticas y todas se repelen. Entonces, la carga esta de aquí quiere irse y alejarse de las demás de manera radial. Entonces, ¿qué digo aquí ya? La fuerza, en cambio, ¿hacia dónde está cuando el potencial es constante? ¿Sí? ¿Hacia dónde está? La fuerza está hacia afuera, y hacia afuera quiere decir va hacia las zonas de más de energía. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo es que esta esfera de aquí, cuando está conectada a una fuente, ¿no es cierto?, tiene más energía? Es porque la fuente le ha dado la cantidad energética para crecer, ¿no es cierto?, en 10 veces. ¿Sí? Entonces, esta energía de acá no puede haber salido de ninguna parte, ¿no es cierto? Salió de la fuente. En cambio, ¿no? La energía que perdimos en el otro caso es como en caída libre, ¿no? La energía potencial se hace energía cinética. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, la energía potencial, ¿sí?, se gastaría en el trabajo necesario para deformar al cuerpo, ¿sí? O en energía cinética, si es que el trabajo fuese cero, por ejemplo, o fuese casi cero, pero a algún lado tiene que ir, ¿ya? Pero si comparo nada más la energía potencial, el cuerpo va a ir hacia las zonas de menos energía cuando el sistema es cerrado, y en rojo, ¿no es cierto?, hacia las zonas de más energía cuando el sistema no es cerrado, sino que está conectado a una fuente que puede dar energía. Eso es lo que estamos diciendo, ese es el análogo, ¿sí? En cualquier caso, la fuerza siempre va a estar hacia afuera. Eso sí, sí, tiene que estar hacia afuera porque es lo que físicamente yo me doy cuenta, ¿no es cierto? Cojo una carga, todas estas de aquí, independientemente si le conecto esto a una carga constante o a un potencial constante, la densidad de carga va a ser uniforme y del mismo signo, ¿sí? Y siempre la fuerza va a estar hacia afuera. Entonces, de este análisis de la fuerza, estoy concluyendo hacia dónde tiene que ir la fuerza en un gráfico que yo haría en función de la energía. Si es que es conservativo o si es que no es conservativo. ¿Ya? Listo, bro. Sí, muchas gracias. ¿Algo más? Te repito, ¿no? Este problema es fundamental, ¿sí? Para toda la discusión que vamos a hacer. Profe, a mí no me queda muy claro la parte de la capacitancia, la elastancia, porque yo entiendo que la autocapacitancia es como mide la capacidad que tiene un cuerpo para almacenar carga, y la elastancia sería como que mide la capacidad que tiene un cuerpo para estirarse debido a De esa carga. Pero cuando hablamos así ya no fuera de la autocapacitancia y fuera de la autoelastancia, ¿qué significaría la capacitancia de 1-2, por ejemplo? Lo que ¿No pasa es afecta la que capacidad del eh, cuerpo? simplemente decimos, ¿no es cierto? Bueno, hay dos cosas, ¿ya? La elastancia viene del hecho justamente de deformación, ¿no es cierto? De aquí viene, sí, la idea del término elastancia, ¿no? Ya, de lo que habíamos visto, ¿no? Pero bueno, la elastancia simplemente lo que me relaciona es esto, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Si yo tengo un sistema, ¿sí? Si yo tengo un sistema, ¿no? Entonces digo, tengo aquí el cuerpo 1, ¿no es cierto? Por acá tengo el cuerpo 2, por acá tengo el cuerpo 3, ¿sí? Y entonces digo, ¿no es cierto? Le conecto a este de aquí al potencial 1, le conecto a este de aquí al potencial 2, y, perdón, sería al 1, al 2 y al 3, ¿sí? Le conecto a estos de aquí, a esos potenciales, y quiero saber cuál es la carga, ¿sí? Entonces digo, ¿no es cierto? La carga 1 no es nada más, ¿no? Que viene, ¿no?, de la interacción de este cuerpo con estos de acá. Entonces, todos estos cuerpos van a generar campos, ¿sí? Campos eléctricos, ¿no? Y la interacción entre los campos eléctricos va a generar una distribución de carga aquí. Y entonces, ¿no? Lo que digo es, la carga en el cuerpo 1, toda la carga que aparece en el conductor, simplemente se relaciona numéricamente a través de estas cantidades.
¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿No es cierto? Por ejemplo, digo, una cierta cantidad de la carga 1 viene de la autocapacitancia del cuerpo 1, pero, ¿no es cierto? Otra cantidad, otra parte viene de la interacción del cuerpo 2 con el cuerpo 1. Entonces, ¿no? ¿Qué es la capacitancia 1-2? Sí, es, ¿no es cierto?, la capacidad de que el cuerpo 2, ¿sí?, genere una cierta cantidad de carga en el cuerpo 1 y que la va a sacar de esta fuente, ¿no? Ya, debido a su interacción. Entonces, el cuerpo 2 que está a un potencial 2 va a generar un campo y ese campo va a extraer carga de la fuente y va a extraer esta cantidad de carga. Lo mismo el cuerpo 3, sí, el cuerpo 3, ¿no es cierto?, que está a un potencial 3, va a extraer una cierta cantidad de carga. Y entonces, ¿no?, la cantidad de carga que está aquí sale de la autocapacitancia, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto?, de la interacción de un pedacito de este cuerpo con otro pedacito de este cuerpo como si fuesen cuerpos diferentes. Una ecuación parecida a esta. Ya, eso sería autocapacitancia, ¿no? Y la interacción del cuerpo 2 y 3 con el cuerpo 1. ¿Ya? Eso sería por un lado la capacitancia, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto? Yo digo, tengo los mismos cuerpos, ¿ya? Pero ahora digo, el cuerpo 1, ¿no es cierto?, tiene una carga 1, fija, ¿sí? El cuerpo 2 tiene una carga 2, ¿ya? Y el cuerpo 3, ¿no es cierto?, tiene una carga 3, ¿ya? Y entonces, ¿no? Lo que me pregunto es ahora, ¿cuál es el potencial que tiene el cuerpo 1? Sí, y el potencial que tiene el cuerpo 1 es, entonces, depende de las cargas que tienen los cuerpos, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que digo? El potencial, bueno, aquí hay que tomar en cuenta, ¿no?, que el potencial en el infinito aquí es 0, ¿no? Y entonces, no digo, este cuerpo 1 tiene una cierta, la carga del cuerpo 1 hace que este cuerpo 1 esté en un cierto potencial a través del término P11. ¿Sí? Pero este cuerpo 2 modifica el potencial al cual está este cuerpo 1, debido a que genera campo, ¿no es cierto? Y el campo que genera este cuerpo 2 modifica el potencial en el cuerpo 1. ¿Sí? En esta cantidad. Lo mismo ¿no es cierto? La carga 3 genera un campo que va a interaccionar con el cuerpo 1 y modifica el potencial del cuerpo 1 en esta cantidad. Sí, eso es lo que significan ya los tres diferentes términos. Entonces, son términos que relacionan la interacción del campo eléctrico de manera general de todos los cuerpos que forman un sistema, ¿no? Donde todos los cuerpos son metálicos, aquí ya son conductores. ¿Sí? No sirve esto para otro caso que no sean conductores. ¿Sí? Listo, profe. ¿Algo más? Profe, solo una última aclaración. Por ejemplo, este sería un caso hipotético. Si tuviera, por ejemplo, un globo de aluminio, ¿este globo se podría inflar solo poniéndole carga en la superficie? Claro, pero ahí tiene que vencer dos fuerzas, digamos, ¿no es cierto? La deformación misma del aluminio y obviamente si el globo, digamos, es cerrado, tiene que vencer la presión del aire. Es decir, ¿no es cierto? En este caso usted va a tener una presión que va hacia, una presión, ¿no es cierto?, que va hacia afuera, es decir, la fuerza de las cargas, perdón, la fuerza, ¿no es cierto?, eléctrica, ¿ya? Y va a haber, ¿no es cierto?, en vez de fuerza, pongámosle como presión, ¿ya? Va a haber la presión eléctrica que está hacia afuera, ¿sí? Y va a haber la presión atmosférica que en cambio está hacia adentro, ¿sí? Pero si yo pongo suficiente cantidad de carga, esto tiene que llegar a un equilibrio, ¿no es cierto? Cuando esta de aquí sea igual a esta de acá, ¿sí? Profe, Entonces yo entonces, podría inflar un globo. solo una cosa más. ¿Esta presión se hace sobre las cargas en la superficie o sobre, sería los átomos de la superficie? Es que da lo mismo porque las cargas de la superficie
no son cargas libres, que no, es decir, las cargas sobre la superficie, ¿no es cierto? Son cargas del cuerpo, ¿sí? No es que las cargas que están aquí pueden salir del cuerpo, ¿ya? Estas no pueden salir, ¿sí? Entonces, Ya. como no pueden salir, son cargas del cuerpo, que están en la superficie. Entonces, esta fuerza, ¿no es cierto? Se hace sobre se hace sobre la superficie del cuerpo a través de las cargas libres del cuerpo que están en la superficie. Ya. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, no. Sí, profe, Dígame. consulta. En cuanto a las ecuaciones que utilizamos, por ejemplo, en este ejercicio en particular, lo que está fijo o lo que se conserva es la carga. Entonces ahí es cuando debemos utilizar la ecuación que tiene como parámetro la elastancia. Bueno, en general pueden utilizar la una o la otra, ¿sí? Pero el problema, por ejemplo, digo, voy a utilizar aquí, ¿sí? La ecuación, ¿no es cierto?, que relaciona esta de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo era? Sí, voy a utilizar esta, ¿no? A sub b sobre 2 de q cuadrado sobre f, ¿sí? El problema, ¿no? Es que en este caso, ¿sí? La carga por sí misma es una función del radio, ¿sí? Entonces, como la carga es una función del radio, cuando digo voy a calcular la variación energética con respecto del radio, ¿sí? Voy a tener que derivar una cosa que yo no conozco, ¿cómo varía? Sí, porque la carga varía a través de esta ecuación, ¿no es cierto? Digo, la carga décima se relaciona con esto de aquí, ¿ya? Sí, con esto de acá, ¿no es cierto? Y entonces, sí, entonces voy a tener una relación complicada, ¿no es cierto? Porque estos términos van a depender del radio. Sí, entonces va a ser complicado calcular porque yo no sé exactamente cómo varían estos con el radio. Ese es el problema. ¿Sí? Por eso es más conveniente utilizar estas, ¿no? Porque aquí en este caso estoy suponiendo que el potencial es constante y entonces ya no me interesa nada, ¿no? Porque este término es constante y solamente el único que puede ser variable es este, por ejemplo, porque las esferas conductoras, o en este caso la esfera conductora, está conectada a un potencial, ¿sí? Por eso no utilizo este, pero podría utilizar este, pero se me complica aquí al hacer esta derivada. ¿Está claro? Sí, profe, y del llegar a poder encontrar esa dependencia, esa función de la carga, deberíamos obtener el mismo resultado, ¿verdad? Claro. Usted haría esto, ¿no? Tomando en cuenta que aquí debe haber un signo más porque el sistema no es conservativo. Sí, entonces aquí viene más esta derivada, ¿no? Deriva las relaciones internas, ¿no es cierto?, de la carga con el radio y va a llegar a lo mismo, exactamente a lo mismo, tiene que llegar. Sí, en cambio, ¿no? Si el sistema es cerrado, usted podría ocupar la otra ecuación, ¿sí? Es decir, para este sistema, ¿no es cierto?, que la fuerza es menos de esta variación, no podría ocupar esta, sino podría ocupar esta de acá, ¿sí? Pero el problema, ¿cuál va a ser? Que el potencial va a ser una función ahora del radio y va a tener que derivar, ¿sí? Y ese va a ser un problema que al final le va a dar lo mismo. ¿Ok? Ok. ¿Algo más? Bueno, lo que quiero que tomen en cuenta, ¿no? Es que el problema matemáticamente es muy simple, ¿ya? Es súper simple. Entonces, ustedes como físicos tienen que irse a algo más importante que la matemática. Sí, la matemática simplemente es el lenguaje de expresión nuestro, ¿no es cierto? Pero no es lo importante. Sí, ustedes tienen que poder interpretar sus resultados, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Sí, entonces eso es lo que ustedes deben poder hacer, ¿no? Y eso es el propósito de todo estos ejercicios, ¿no? De ahí matemáticamente es un cálculo que es ley de Gauss, ¿sí? Reemplazar en una ecuación y derivar, ¿no? Con respecto del radio. Es decir, es súper fácil matemáticamente, es súper obvio, ¿sí? Y tomar las fórmulas, ¿no? Menos y más de acuerdo a lo que me diga la fórmula, ¿ya? Pero el propósito de esto no es entender cómo hacer matemática, porque esto es álgebra, ¿no? De colegio. Si le doy a un estudiante de sexto grado, seguramente me va a poder resolver el ejercicio matemáticamente bien, ¿sí? Pero no se trata de eso, ¿ya? Se trata de entender físicamente. Entonces, el problema suyo
sobre todo debe ser irse a entender físicamente qué sucede, ¿ya? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en cada clase, ¿no? Vamos a irnos a un ejercicio diferente. Sí, bueno, vamos a irnos a un ejercicio semejante, ¿no? Pero ahora con dos cuerpos, digamos. Bien, tenemos entonces dos placas conductoras, ¿sí? Muy grandes, digamos, para suponer que son infinitas, separadas una distancia d, ¿ya? Y obviamente esta distancia d es muy pequeña con el tamaño lateral de las placas, ¿no? Y vamos a calcular la fuerza sobre la placa superior cuando la placa inferior está fija. Y entonces la placa en color rojo no puede moverse y la placa en color azul podría subir o bajar libremente, ¿no? Y vamos a calcular justamente esta fuerza, ¿sí? Y vamos a calcular en dos casos, ¿no? Cuando la carga de las placas es constante y cuando la placa inferior se conecta a tierra y la superior se conecta a B sub 0, ¿ya? Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué harían? Sí, ¿qué harían con lo que saben? No necesariamente con lo que aprendieron de la matriz de capacitancia y eso. ¿Qué harían de manera general si deberían resolver esto? ¿Quién me describe lo que haría? ¿Qué resultado espera obtener? Primero, primero intentaría encontrar la energía que existe en este sistema. ¿Ya? Entonces, buscaría primero, no sé, calcular el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Ok? Ya, y luego sacar la energía con la integral del módulo de energía al cuadrado. Y luego se sacaría el gradiente. Y ya creo que se tendría la fuerza. Ya. No estoy seguro. ¿Eso en el caso de que sea cerrado o de que no sea cerrado? En el caso de que sea cerrado. Ya. Y en el caso de que no sea cerrado y esté conectado a una fuente, ¿qué haría? Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? La forma de calcular la energía. Porque en este caso el potencial es constante. Ya, ¿no? Bueno, sí, más que la forma de calcular la energía es cómo expreso la energía, ¿no? Si en función de la carga o en función del potencial. Sí, porque la carga y el potencial va a ser dos formas de expresarnos, dependiendo lo que suponga que conozco en este cuerpo, ¿no? Si es la diferencia de potencial o la carga, ¿no? Ok, eso sería, ¿no? Entonces, está bien, sí, muy bien. Vamos entonces a hacer eso, pero vamos naturalmente a hacerlo en función ¿cómo es? De la matriz de capacitancia, ¿no? Entonces, vamos a calcular la matriz de capacitancia suponiendo que tengo estas dos fuentes, ¿no es cierto? Estas dos placas conectadas a diferente potencial, ya B1 y B2. Sí, cualquiera, ¿no? Y voy a comenzar a calcular cada uno de los términos de capacitancia. Sí, entonces, ¿no? La ecuación general que nosotros tenemos es esta. Ahora, ¿cómo se calcula o cómo se mide experimentalmente estos términos de interacción? Sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Para cualquier arreglo de conductores, simplemente conectamos todos los conductores a tierra excepto uno. Entonces, en este caso, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a conectar el conductor 2 a tierra y el conductor 1 le conecto a una fuente, ¿no? Diferente de cero, que no sea tierra, ¿ya? Entonces a este le conecta a tierra y a este no, ¿no? Y mido la capacitancia, ¿sí? Y mido la carga, ¿ya? Entonces, ¿no? Sí, eso es lo que haría, ¿ya? Entonces tengo un arreglo de conductores, ustedes deberían tener una tierra, ¿no es cierto? Una tierra real, digamos, y obviamente una fuente, ¿no es cierto? Y lo que harían experimentalmente es entonces conectan todos los conductores, ¿sí? Conectan todos los conductores a tierra, ¿ya? Conectan todos los conductores a tierra, ¿no es cierto? Entonces dicen, conecto este a tierra, ¿no es cierto? Conecto este a tierra, conecto este a tierra,
y este le conecto al potencial 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo los cuerpos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y mido entonces, la carga. ¿Sí? Y mido la carga. Entonces digo, ¿no es cierto? Mido cuánto es la carga 1, cuánto es la carga 2, cuánto es la carga 3, cuánto es la carga 4. Y como yo conozco el potencial 1 y estoy midiendo las cargas, voy a sacar todos estos términos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Cuando yo encuentre esta relación y digo todos los potenciales son cero porque están conectados a tierra, simplemente voy a tener esta relación, ¿no es cierto? O bueno, voy a tener una relación más general, ¿ya? Entonces digamos así, ¿no? Voy a tener una relación, digo, la carga yésima, ¿sí? Es, por ejemplo, es igual, ¿no? A C y K por el potencial K. ¿Dónde, no? Estoy suponiendo que el potencial K es diferente de cero. Todos todos los otros, ¿sí? Son cero. Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave, tanto experimental como teórica, ¿no? Entonces, solo uno está conectado, ¿sí? A un potencial y los demás están conectados a tierra. Ya, eso me permite sacar cada uno de estos coeficientes C y K. Entonces aquí, ¿no es cierto? En el ejemplo diría, ¿no? Digo, C11 es la carga 1 que medí sobre el voltaje 1. ¿Ya? C12 es igual a la carga 2 que medí sobre el voltaje 1. ¿Sí? C13, ¿no es cierto? Es igual la carga 3 que medí sobre el voltaje 1 y así para todos los conductores. ¿Ya? Porque esto es medible, ¿no es cierto? Q1, Q2, Q3 y Q4 son medibles y voltaje 1 es un voltaje que yo puse y no me importa cuál puse, siempre debería tener el mismo valor porque estas constantes son solamente geométricas, ¿ya? Y del medio que está en el este. Entonces eso pueden ir al laboratorio y hacerlo y van a demostrar eso, ¿ya? Y entonces eso es lo que harían experimentalmente y eso es lo que vamos a hacer teóricamente, ¿no? Entonces digo, conecto la placa 2 a tierra, ¿sí? Y la placa 1 a una fuente, ¿sí? Y mido entonces, ¿no? La carga 1 mediante esta relación y la carga 2 mediante esta relación, ¿ya? Y con eso ya voy a hallar C1, 2 y C1, 1, ¿sí? Pero aquí obviamente no puedo medir, ¿no es cierto? Entonces tengo el potencial y como dijo su compañero, puedo calcular el campo. Y con el campo y con las leyes, ¿no es cierto? Este es el campo, ¿sí? Simplemente es la diferencia de potencial V1 menos V2 sobre la distancia, ¿sí? Me va a dar esto para un capacitor plano de placas paralelas, este es el campo, ¿sí? Y voy a aplicar las condiciones de frontera en un conductor, donde ¿no? La componente normal sobre la superficie del conductor se relaciona con la densidad de carga. Ya, entonces calculo, ¿no? La componente normal en cada una de las placas, ¿sí? Y saco la carga, entonces de ahí saco, ¿no? La densidad de carga 1, por ejemplo, ¿no es cierto? La que hay en esta superficie de aquí, ¿sí? Y simplemente, ¿no? Ya con la densidad de carga, que como veo es uniforme por la simetría que tiene esta cosa, multiplico por el área y me da la carga, ¿sí? Y de la relación entre la carga y el potencial, este constante que está aquí debe ser la autocapacitancia 1,1. ¿Sí? Lo mismo hago sobre el conductor 2, ¿sí? Entonces aquí en el conductor 2 aplico las condiciones de frontera del campo y calculo la densidad de carga 2, multiplico por el área y ya tengo, o integro, ¿no es cierto? Y ya tengo la carga. ¿Ya? Y aquí me falta una. Y entonces, ¿no es cierto? Hago lo mismo, ¿sí? Entonces la densidad de carga 2 en este caso es igual y opuesta, ¿sí? A la densidad de carga 1, fíjense, es igual y opuesta, tal como en un capacitor cualquiera, ¿sí? Y la carga 2 es la misma que la de la carga 1, excepto de signo cambiado, y la capacitancia 1,2 es la misma que la 1,1, pero de signo cambiado. ¿Ya? Entonces ya tengo la autocapacitancia y la capacitancia 2,1 en este caso, ¿no? Recuerden, la capacitancia 2,1 es igual a la capacitancia 1,2 por el teorema de Green, ¿sí? Por las identidades de Green, ¿no es cierto? Y entonces ya tengo, ¿no? Y luego hago lo mismo, pero con otra fuente. Entonces digo, ahora, al potencial 1 le conecto a tierra y a la placa 2, en cambio, le conecto una fuente, es decir, intercambio, ¿no? ¿Sí? Es decir, antes estaba la 1 conectada a tierra, a la fuente y 2 a tierra, y ahora en cambio, ¿no? Intercambio, ¿no? La 1 a tierra y la 2 a fuente. ¿Sí? ¿Para qué? Para calcular, ¿no es cierto? Lo mismo, ya entonces
Ya no necesito calcular realmente la densidad de carga 1, pero voy a hacerlo, ¿sí? Entonces el campo eléctrico en este caso es simplemente este, ¿ya? A partir de las condiciones de frontera en cada placa hago lo mismo, ¿sí? Densidad de carga 1, densidad de carga 2, ¿sí? Aquí en esta parte simplemente estoy demostrando, ¿no? Que la capacitancia 1,2 es la misma la capacitancia 2,1. De hecho, no necesitaba calcular. Pero bueno, simplemente como ejemplo, ¿no? Y sí, lo que sí me interesa es esto, ¿no? La carga 2, ¿sí? Para tener este término, ¿ya? Entonces, en este caso, esta es la autocapacitancia 2,2, que como son dos placas paralelas, tiene que ser idéntica a la autocapacitancia 1,1. Sí, porque tienen que ser las mismas, ¿no? Porque son geométricamente iguales, excepto que la una está arriba y la otra está abajo. Ya, y entonces ya puedo construir la matriz de capacitancia. ¿Sí? Entonces ya tengo la matriz de capacitancia que es este, donde C sub 0 simplemente es esta constante que está aquí, ¿no? Para tener una matriz fácil de calcular. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Voy a comenzar con este caso. ¿Sí? Es decir, voy a comenzar con el caso de que las fuentes, los conductores se conecten a potenciales fijos. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? La fuente 1 le conecto al potencial 1, ¿sí? La fuente 2 al potencial 2 y calculo esta sumatoria que simplemente va a ser esto. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Esto de aquí es un binomio cuadrado que es este y llego a esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué es esta ecuación? ¿Qué es esta ecuación? Con respecto a un capacitor de placas paralelas. ¿Qué vieron en electrónica? Me imagino que vieron en electrónica, ¿no? ¿Qué es eso? No es la energía que puede almacenar. Es la energía, ¿no es cierto?, que puede almacenar un capacitor, y a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Ajá. ¿Ya? Y entonces, bueno, reemplazo simplemente la capacitancia, ¿no es cierto?, la constante C sub 0 que aparece allí, y resulta, ¿sí?, que es esto. ¿Ya? Es todo, recuerden, ¿no? Los potenciales son constantes, ¿ya? Las placas están conectadas a un potencial fijo, ¿sí? B1 y B2, ¿no? ¿Ya? Y voy a suponer que B1 es mayor que B2, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que veo aquí? La energía depende de una constante del inverso de la distancia, es decir, la energía es así. ¿Ya? Entonces, este sistema, ¿no es cierto? Este sistema, como está conectada a fuentes, ¿sí? No es cerrado, no es conservativo. De lo que si extendemos las conclusiones del ejercicio anterior, el sistema, por ser no conservativo, tiene que irse hacia las zonas de más energía. Es decir, la fuerza tiene que irse hacia acercar las cargas, las placas. ¿Ya? Analicemos qué sucede, ¿no es cierto? Si el campo, por ejemplo, está así, si digo el potencial de la placa roja es mayor que la de la otra placa, ¿no es cierto? El campo está hacia arriba, entonces aquí van cargas positivas, acá van cargas negativas, y entonces la fuerza es atractiva entre las placas. Y por lo tanto, la fuerza, ¿no es cierto?, tiene que tender a achicar, ¿sí? A achicar esta distancia. ¿Sí? Y es justamente, ¿no? La fuerza que vamos a ver en la de abajo, ¿verdad? Va a ser una fuerza y la otra va a ser una fuerza hacia acá. Y entonces las placas van a tratar de acercarse. ¿Sí? Y es lo que yo veo aquí. ¿Sí? Es lo que yo interpretaría acá. ¿Ya? En el otro caso, ¿no es cierto? Vamos a irnos al otro caso, por ejemplo. Sí, supongamos que la carga es constante. Entonces voy a suponer que la carga es constante y opuesta, ¿no? Este opuesta para mí va a ser clave para decir que el campo fuera del capacitor sea cero. Si no, el problema se complica demasiado, ¿no? Porque recuerden que estoy utilizando un modelo de placas infinitas, ¿ya? Y entonces ahí el problema, bueno, ahí me podría dar conclusiones erradas, ¿ya? Entonces voy a suponer que las cargas son iguales y opuestas y simplemente saco el campo. Entonces, solamente va a haber campo eléctrico entre los conductores, ¿ya? Solamente va a haber campo eléctrico entre los conductores. Este va a ser el campo eléctrico y saco, por ejemplo, la energía
¿sí? En este caso, ¿no? ¿Por qué no saco esto en función del inverso de la matriz de capacitancia? Ya, para sacar la elastancia, ¿sí? ¿Por qué no es cierto? Porque esta matriz es una matriz que no es invertible, porque esta fila de aquí es igual y opuesta a esta fila de acá y no es invertible, ¿no? Entonces, aquí decidí simplemente calcular a partir de esto, ¿no? Y entonces esta es la dependencia energética como función de la distancia para un sistema cerrado. Ya, entonces, ¿no? Si dibujo esto de aquí va a ser una línea recta. Y como este es un sistema cerrado, la fuerza tiene que ir hacia las zonas de menor energía. Es decir, la fuerza igual no tiende a hacer que la distancia entre las placas, esta distancia Y, tienda a cero. Sí, entonces en ambos casos, ¿no es cierto? Tiende a cero, ¿ya? En este caso, la energía disminuye, ¿sí? Pero en este caso, la energía aumenta, ¿no? Porque la fuente se va a encargar de aumentar la densidad de carga eléctrica de las placas mientras se van acercando. Entonces, la energía almacenada en el campo aumenta a pesar de que el volumen disminuye. Acá, en cambio, ¿no? La energía almacenada en el campo eléctrico disminuye porque las cargas se mantienen constantes. Sí, ese es el ejercicio, ¿no? Y entonces, del ejercicio anterior, estoy sacando estas conclusiones que son genéricas, ¿ya? Y estas conclusiones de aquí son lo que significa estos signos que aparecen acá, ¿ya? Estos dos signos, ¿no? Que tengo signo cambiado. Sí, ese es el significado físico que justifica esos signos, ya, sino que aquí está hecho de manera teórica más abstracta y en nuestro ejercicio es de manera más práctica, ¿sí? Preguntas de esto. Profe, yo tengo una duda, bueno, en sí, en los dos ejercicios, y es que esta energía es la misma que está almacenada en el campo eléctrico. Claro. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio dado, se podría calcular el campo, luego sacar la energía almacenada en el campo Sí, y es decir, luego sacar el gradiente de esa energía. sí, ustedes pueden calcular como quieran, ¿cierto? Pero justamente en el próximo ejercicio pretendo calcular justamente, voy a mostrarles un bosquejo de cálculo, más o menos no está finalizado, en esa forma, ¿no es cierto? Voy a calcular el campo, ¿sí? Y de ahí vamos a ver qué tan complejo es versus calcular, por ejemplo, la matriz de capacitancia y hacer lo mismo. Sí, entonces en el ejercicio siguiente vamos a comparar, ¿ya? Para que más o menos vean la ventaja de la una versus la otra. Pero en general simplemente le estoy dando una herramienta más, ¿sí? Y una utilidad de la matriz de capacitancia mutua, digamos, ¿no es cierto? Sí, que mide la interacción entre conductores en un arreglo fijo, digamos. ¿Algo más? Sí, profe. ¿Cómo sería si es que se tuviera, por ejemplo, la placa inferior conectada a un potencial y la superior conectada nada con carga constante? En ese caso sí se tendría que calcular con el campo eléctrico la energía. No, igual puedo calcularle. Sino que ahí, por ejemplo, con el hecho de tener un conductor conectado a una fuente, ya le hace a todo el sistema un sistema abierto, un sistema no conservativo, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí soy libre de utilizar cualquier relación, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar ya sea esta forma de aquí, no sé, ya puedo utilizar la, eh, la otra ecuación, ¿no? Que trabaja ya no con la matriz de capacitancia, sino con la matriz de elastancia, ¿sí? Ustedes serían libres de calcular o calcular con el campo, es decir, siempre son libres de calcular como quieran, ¿no? Finalmente el concepto es el mismo, ¿sí? Lo que estoy cambiando es la matemática, pero el concepto es el mismo, ¿no? ¿Ya? Porque no estoy, tomen en cuenta que cuando digo que en el sistema conservativo, por ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo aquí ya, en el sistema conservativo, la energía disminuye,
Sí, en principio la energía no puede disminuir, ¿no? Aquí estoy hablando simplemente de que cierta parte de la energía potencial, si las placas se acercarían, esta energía disminuiría, ¿no es cierto? Pero obviamente si el sistema es cerrado y es conservativo, eh, la energía del campo eléctrico tuvo que haberse transformado en otra cosa, ¿no? Ya sea en energía cinética, las placas comienzan a incrementar su velocidad, o sea que las placas se deformen o lo que sea, ¿no es cierto? Pero en este caso yo estoy analizando simplemente el caso estático, porque estamos en electrostática, no estoy estudiando un sistema de mecánica, ¿ya? Pero con esta fuerza de aquí que yo sacaría a partir de esto, yo ya podría tener la fuerza eléctrica como función de la distancia, básicamente. Bueno, en este caso me daría una fuerza constante, pero en principio, ¿no? Ya podría tener la fuerza como función de la distancia y de allí eso irme a las ecuaciones de Newton y demostrar, ¿no es cierto?, cómo es que el sistema, cómo es que este sistema de aquí se mueve, por ejemplo. Ya cómo es que esas cosas de ahí se mueven, ¿no? Ya, más o menos, sí. Lo único que hay que tener cuidado y hay que recordar es que estos términos cambian con la posición. Entonces el problema sería bastante complejo, ¿ya? Pero en principio resoluble. ¿Sí? Bueno, Profe, pero si dígame. conectamos a tierra, ¿por qué podemos medir la carga? ¿No se supone que en tierra la carga podría ser infinita porque siempre puede tomar carga de la tierra? Sí, pero sí, pero eh, cuando decimos, ¿no es cierto? Estoy conectando a tierra. Recuerde, bueno, se supone que en principio, ¿no? Tierra significa que estoy conectando a un capacitor, ¿sí? A un capacitor aquí que tiene capacitancia infinita. Sí, es decir, ¿no es cierto? Tiene cualquier cantidad energética y cualquier cantidad de carga y tiene capacidad de dar cualquier cantidad de carga o recibir cualquier cantidad de carga. ¿Ya? Pero ¿dónde está este supuesto capacitor? ¿Ya? Que significa tierra, ¿no es cierto? Se supone que está sumamente lejos, es decir, está en el infinito, porque recuerden, ¿no? Se supone, ¿no?, que yo estoy, cuando digo tengo una capacitancia infinita, es como decir, ¿no es cierto? Este voltaje tiende a cero, ¿sí? Y por lo tanto esta capacitancia tiende a infinito. Ya, entonces, esta fuente de aquí, tierra, en principio está en el infinito, pero no quiere decir que éste deba tener infinita cantidad de carga. Nada más que está conectada a una fuente de la cual puede sacar cualquier cantidad de carga con tal que su potencial sea cero. No quiere decir que el cuerpo, al conectarme a tierra, yo también ya tengo carga infinita. Si no, nosotros estuviéramos eh, llenos de carga, ¿no? Porque tierra, es decir, tierra no es, nuestra tierra, nuestro planeta Tierra es un capacitor de capacitancia infinitamente grande, es decir, muy grande. No es infinitamente grande, pero es muy grande. Entonces, con el hecho de caminar sobre tierra, deberíamos estar prácticamente llenos de cargas y por la presión de la carga explotar en miles de partes. ¿Ya? Entonces, conectarse a tierra, ¿no es cierto? Quiere decir tener un potencial cero. Sí, donde el potencial cero en nuestro modelo, ¿no es cierto? Que las cargas no llegan a infinito, está en el infinito. Sí, Listo, profe, gracias. ok. Vamos a hacer un ejercicio más, ¿no? Y este ejercicio yo lo voy a trabajar con el campo. Sí, lo voy a trabajar calculando el campo una parte y de allí vamos a calcular lo mismo a partir de la capacitancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no digo, se supone que tengo tres placas conductoras, ¿sí? Muy grandes, ¿no? Infinitamente grandes, ¿ya? Bueno, lo suficientemente grandes, semi-infinitamente grandes, ¿sí? De manera que aquí yo puedo suponer, ¿no?, que estas zonas de aquí
en general, todas estas zonas, se comportan como un capacitor infinito. Ya, entonces aquí teníamos, ¿no es cierto?, un capacitor, acá tendríamos otro capacitor y acá tendríamos otro capacitor. Ya básicamente son 3 capacitores, si quieren verle de alguna forma conectados en serie y paralelos respectivamente, ¿no? Pero bueno, entonces yo voy a calcular, voy a intentar resolver esto de aquí, ¿sí? Sin calcular la matriz de capacitancia, ¿no? Entonces digo, me quiero ir por el campo eléctrico. Ya, entonces voy a calcular el campo eléctrico, perdón, voy a calcular el campo eléctrico y a partir de eso, ¿sí? Voy a calcular todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, para una placa infinita con densidad de carga sigma, ¿sí? Voy a coger un cilindro, ¿no es cierto? Un cilindro de Gauss por simetría y el campo eléctrico simplemente me da esto. ¿Sí? Resolviendo, ¿no? Esto ya hemos resuelto muchas veces. Y entonces yo voy a suponer que tengo, ¿no? Tengo una placa, bueno, tengo esta placa de aquí, ¿ya? Pero esta placa de aquí tiene la interacción de 2 campos. Un campo 1 debido a estas 2, ¿ya? Y un campo 2 debido a estas 2 placas. Eso quiere decir, ¿no? Como aquí debe cumplirse las condiciones de borde en un conductor, esta densidad de carga tiene que ser una, mueve el mouse, esta densidad de carga tiene que ser una y esta otra densidad de carga tiene que tener otro valor. Es decir, si yo construiría esto, aquí debo ver una distribución de carga y aquí debo ver otra distribución de carga, diferente en el mismo conductor. Y esas 2 distribuciones de carga tienen que funcionar así para que todo el conductor esté al mismo potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos 2 planos son, porque estos 2 campos, mejor dicho, son diferentes. Entonces, ¿no? Yo vería a mi conductor desde arriba, ya, yo lo único que voy a ver es esto, ¿no es cierto? Voy a ver un conductor, ¿sí? Cuya mitad, ¿sí? Cuya una zona, digamos aquí, ¿no es cierto? Por aquí, ¿sí? Cuya, ¿no es cierto? Una zona tiene una densidad de carga 1 y la otra zona tiene una densidad de carga 2. ¿Sí? Y aquí, en nuestro caso ideal, hay una variación súper eh, dramática, ¿no es cierto? De la densidad de carga. Es decir, la densidad de carga cambia abruptamente de un valor a otro valor, ¿sí? A lo largo de este eje, ¿no? Sí, esto de aquí es físicamente incorrecto, ¿ya? Porque si analizamos las condiciones de borde del campo, se violan las leyes de continuidad. Pero, ¿no es cierto? Estoy suponiendo que en aproximación es válido, ¿ya? Entonces, este tiene una densidad de carga 1, este tiene otra densidad de carga sigma 1', ¿no es cierto? Este tiene sigma 2, este tiene sigma 2', y este intermedio también tiene una cierta densidad de carga, pero tiene un potencial cero, ¿ya? Y entonces, ¿no? Yo voy a suponer, bueno, aquí me falta una densidad de carga sigma, y voy a suponer una densidad de cargas, y voy a decir, ¿no es cierto? Los campos en cada una de estas zonas, de acuerdo a esta ecuación y la superposición de campos, van a ser estos, ¿ya? Esos van a ser los campos, ¿sí? ¿Dónde, no es cierto? Los campos simplemente lo que me dicen es que son uniformes. Eso es lo que me dice, ¿ya? Aquí son campos uniformes con diferente valor. Y entonces yo puedo plantear el potencial, ¿sí? Entonces aquí está el potencial con sus diferentes constantes, ¿no? ¿Ya? Y aquí yo voy a elegir este sistema de referencia. Aquí está el eje Y hacia arriba y justo en este plano, ¿no es cierto? Este plano está en la posición Y igual a 0. ¿Ya? Y entonces voy a decir, ¿no es cierto? Este es, bueno, y aquí está igual el eje X, ¿no es cierto? Aquí está el eje X, ¿sí? Y el eje X está justamente, la zona de acá es X mayor que 0 y la zona de aquí, ¿no es cierto? Es X menor que 0, ¿ya? Y entonces puedo definir en cada zona, ¿no es cierto? En cada zona los potenciales eléctricos, ¿ya? Con los potenciales eléctricos y en las condiciones de frontera, ¿sí? Yo puedo simplemente calcular, ¿no es cierto? Aplicar las condiciones del potencial,
¿sí? Resolver las ecuaciones, ¿no es cierto? Y calcular el campo eléctrico, bueno, ahí puedo hacer todo esto, ¿no? De calcular a partir de ya las condiciones de borde, ¿sí? Puedo calcular el potencial, del gradiente del potencial puedo calcular el campo, ¿ya? Con el campo puedo calcular, como se ve aquí, ¿no es cierto? Puedo calcular las condiciones de borde para encontrar la densidad de carga y con la densidad de carga puedo calcular básicamente la carga total, la carga total, ¿no es cierto? Y de la carga total sacar las constantes de estas Q1 y Q2 que necesito en función de la carga y la distancia geométrica. Ya, eso matemáticamente significa, ¿no es cierto?, resolver este sistema de aquí, que me falta resolver y continuar. Todo eso es, ¿no? Entonces, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a obtener el mismo resultado, pero utilizando la matriz de capacitancia. ¿Ya? Entonces voy a construir, ¿no es cierto? Digo, mi relación de cargas con el potencial de cada conductor, ¿sí? Es a través de la capacitancia. Entonces, lo único que yo necesito, ¿no es cierto?, es conectar, por ejemplo, aquí digo, voy a conectar, este es el 1, ¿no? Entonces, voy a decir, voy a conectar esta placa 1 al potencial 1 y las demás a tierra, ¿sí? Y calculo la carga que hay en cada uno de ellos, ¿sí? La carga que hay en cada uno de ellos, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que hago? Simplemente, por ejemplo, digo, ¿no? Para eso voy a calcular, digo, aquí tengo un campo 1, ¿sí? Recuerden, ¿no? Aquí tengo el potencial 1, el potencial 2 y el potencial 3. Entonces, el campo aquí simplemente es la diferencia de potencial sobre la distancia, que me va a dar estas tres cosas de aquí, ¿ya? ¿Dónde, no es cierto? Si ustedes recuerdan, aquí voy a poner, esto era A, ¿ya? Esto era B, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico no es nada más que la diferencia de potencial, ¿sí? Sobre la distancia en cada caso, ¿ya? Y me dan estas tres ecuaciones, ¿sí? Y entonces, con las condiciones de frontera de los campos, ¿ya? Voy a calcular las densidades de carga que veo aquí, sigma 1, sigma 1', sigma 2, sigma 2', ¿ya? Y calculo esto, ¿sí? Y entonces con sigma 1, por ejemplo, de E1 y E3, ¿sí? En la condición de frontera aquí debe ser una carga negativa, que va a ser esta, ¿no es cierto? Y aquí va a ser una carga negativa, que va a ser esta otra, ¿sí? Multiplico, ¿no? Esto de aquí ya por el tamaño de cada una de las áreas, entonces voy a decir, ¿no es cierto? Esto de aquí tiene tamaño X y este otro lado de acá tiene tamaño L-X como se ven acá, ¿ya? Entonces, las áreas de cada zona son básicamente, son estas, ¿no? La una, en esta zona de aquí, el área es L por L menos X, y en esta otra zona de sigma prima, el área es L por X. Simplemente, ¿no? Es un rectángulo, ¿ya? Y entonces calculo la carga. Y esta debe ser la matriz de capacitancia 1,1. Así de simple. Sí. Todo esto, lo mismo me hubiese salido de aquí, ¿ya? De despejar Q1 y Q2 y reemplazar, ¿no es cierto? Y hacer todo eso. Después de hacer todo esto de acá. Sí. Lo mismo me va a salir, ¿ya? Ya teniendo los campos, ¿no es cierto? Puedo calcular, por ejemplo, la carga acá y la carga acá, ¿sí? Entonces, calculo eso, por ejemplo, ¿no es cierto? Y digo, la carga 2 no va a ser nada más, ¿no? Como este campo 3 es 0, aquí no hay carga, ¿sí? Aquí no hay carga, solamente hay carga acá. Es esta sigma 2 que depende del valor del campo eléctrico en esta frontera. Es este, ¿no es cierto? ¿Qué es cuál? Es este, ¿ya? Y entonces calculo la densidad de carga, ¿no es cierto? Y multiplico para calcular la carga simplemente la densidad por el tamaño y que me da este. Y esta es la capacitancia 1,2, que es la 2,1, que es igual a la 1,2. ¿Sí? Y si quiero lo mismo hago sobre la carga 3, ¿no es cierto? Es decir, sobre la carga que hay en esta zona de aquí. ¿Sí? Nada más que en esta zona de aquí tengo dos campos, ¿no? El campo 3, que es 0, es decir, este campo no aporta carga a esta superficie, y este campo 2, ¿no es cierto? Que es este, que sí aporta carga, entonces calculo la densidad de carga acá y me da esto. Ya simplemente, ¿no? La densidad de carga por el área me va a dar esto, ¿ya? Esta es la capacitancia 3,1. ¿Sí? Y repito,
es cierto? A este le conecté a B1 y los demás le conecté a tierra. Ahora voy a conectar a este, por ejemplo, a 2, a una fuente y los demás le conecto a tierra. Y repito, ¿no es cierto? Entonces ya es cíclico, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Bueno, aquí estoy conectando B3. Entonces, conecto B3, ¿no es cierto? Y los demás conecto a tierra, ¿sí? Me va a dar que aquí, ¿no? Como esta diferencia de potencial es 0, el campo 1 es 0, tal como se ve, ¿sí? Y hay campo 2 y campo 3, ¿ya? Y con el campo 2 y campo 3 puedo calcular las cargas y todas esas cosas, ¿ya? Y calcular el coeficiente que me falta, ¿no? Que es nada más el C23 y el C33, ¿ya? Entonces, tengo la densidad de carga sigma 2'. Este no tiene carga porque este campo es 0. Y entonces en este lado no hay carga, solo hay carga en sigma 2'. ¿Ya? La sigma 2' le calculo con el valor del campo eléctrico en la frontera de este conductor, ¿sí? Y multiplico por el área y es este. En este conductor, ¿no es cierto?, de color rojo, hay dos campos, ¿sí? Un campo entrante y un campo saliente, y ambos campos van a aportar carga, ¿sí? Este de aquí aporta una carga positiva y este E3 aportaría una carga de signo contrario negativa. Y esto es lo que veo aquí, ¿ya? Y entonces me da esto, ¿no? Y los signos, bueno, aquí no se fijen, si realmente me da eso. Sí, simplemente, ¿no? Y entonces me da, esta es la capacitancia 3,3. ¿Sí? Y entonces yo puedo construir la matriz de capacitancia, la C11, la C12, la C13, la C22, la C23 y la C33, tomando en cuenta que es simétrica. ¿Ya? Nada más, ¿no es cierto? Que aquí, bueno, simplemente le escribo y eso me va a dar así. Ya, me va a dar así. Entonces, esta es la matriz de capacitancia. ¿Sí? Y ya con la matriz de capacitancia ya puedo hacer mi análisis. Entonces simplemente, ¿no? Voy a sacar, voy a reescribir esto para no tener tantas cosas aquí. ¿Sí? Simplemente voy a sacar de factor común L y A más B, simplemente, ¿no? Para simplificar un poco y hacer un análisis en algún caso muy particular. Entonces saco eso, ¿sí? Este sería, eh, la constante que está acá afuera va a ser esta, ¿no es cierto? Y X sobre L le reemplazo por X. Es decir, X me va a medir la relación entre esta distancia, puede ser con rojo aquí, entre esta distancia, ¿sí? Versus todo este largo. Entonces X sobre L, X me va a medir, el nuevo X me va a medir la relación X sobre L. O lo que es lo mismo, voy a medir la longitud en L's. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto, amigo? Aquí lo que significa aquí, ¿no es cierto? Es que la longitud la estoy midiendo en L's, en unidades de L, y, ¿no es cierto?, simplemente resuelvo, ¿ya? Entonces voy a resolver por un caso en particular, ¿no? Voy a suponer, por ejemplo, digo B vale 2A, es decir, recuerden, ¿no? Esto era A, ¿ya? Y esto era B, ¿no es cierto? Y digo, B es igual a 2A, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, reemplazo numéricamente esto, simplemente como les digo, es para simplificar las cosas, es un ejemplo de cálculo, y me da esto de aquí. Entonces, esta es mi matriz de capacitancia, ¿sí? Y ya puedo entonces resolver mi primera parte, ¿sí? Entonces, mi primera parte, ¿qué me decía, no? Vamos a mi primera parte, ¿ya? Tengo este con carga 1, este con carga 2 y este a tierra, ¿sí? Entonces, mis datos, ¿cuáles son, no? Este está en tierra, ¿sí? Este tiene carga 1 y este tiene carga 2. Y voy a aplicar mi ecuación, ¿sí? Entonces digo, ¿no? Con mi matriz de capacitancia digo, este tiene carga 1, este tiene carga 2 y B3 de 0. ¿Ya? Y de aquí simplemente voy a despejar ya B1 y B2. ¿Sí? Entonces despejo B1 y B2. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, voy a utilizar la energía de esta manera. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto?, digo, la energía es igual a esta cantidad, ya expandiendo esto para mi sistema que tiene 3 conductores, ¿no? Y usando el hecho de que el potencial 3 es 0 y usando el hecho, ¿no es cierto?, que C12 es simétrico, por lo tanto estos dos coeficientes son iguales y me da esta expresión. ¿Sí? Despejo los voltajes, ¿ya? Todo es matemática, ¿no? Despejo el voltaje, reemplazo acá en función de las cargas
y me va a quedar todo esto de aquí, ¿sí? También hubiese podido sacar el inverso de esta matriz, sacar la matriz de elastancia y utilizar la otra ecuación. Sí, yo me he ido por lo que creí más fácil, ¿no? Entonces, simplemente saco los voltajes, reemplazo aquí y me va a quedar todo esto como función de las cargas. Ya todo esto de ahí, ¿no? Y voy a simplificar un poquito más, ¿ya? Voy a decir, esta va a ser mi energía, ¿sí? Como función de la carga 1, la carga 2 y la placa 3, la placa intermedia a tierra. Esa es mi ecuación, ¿ya? Y voy a analizar para dos casos. Por ejemplo, digo, ¿ya? Este es mi primer caso, ¿sí? ¿Qué tal si digo las dos cargas son iguales? Es decir, la placa de acá arriba y la placa de acá abajo están tienen la misma carga, ¿sí? Y la intermedia está conectada a tierra. Entonces calculo mi energía y grafico, ¿no es cierto? Esta es la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que me dice? La gráfica me da una energía así, ¿no es cierto? Inversa con la distancia, bueno, por esta división, ya si grafican les va a dar así, en esta zona, ¿no? Entonces, recuerden que X estamos midiendo en Ls, ¿no? El valor máximo de X que puede tener es 1, que quiere decir cuando esta placa roja se ha metido completamente entre las placas. Ese es el mayor tamaño, ¿no? Recuerden, ¿no? Vamos a mi gráfico. Esto es X, ¿no? Entonces, el valor máximo de X es L, ¿no? 1, porque estoy midiendo en Ls, ¿no? Y entonces ya X a lo máximo puede tener 1 y entonces mi fuerza, ¿no es cierto? Si el sistema fuese cerrado, la placa, la fuerza debe ir hacia la zona de menor energía. Pero este sistema, como está conectado a tierra, debe ir hacia las zonas de mayor energía. Eso quiere decir, la fuerza tiende a que X sea 0. Recuerden, ¿no? X es esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? La fuerza tiende a que esta placa salga. Es decir, si haría el ejercicio, esta placa tiende a salir. ¿Ya? Según lo que tengo, ¿no? Si es que no me equivoqué en nada. Y la otra, ¿no es cierto? La carga 1 y la carga 2 iguales y opuesta, ¿ya? Saco la energía, ¿no es cierto? La energía crece de forma lineal y me dice en el caso contrario, sí, que las dos cargas son iguales y opuestas de esta placa tiende a entrar. ¿Ya? ¿Está claro? Y entonces, ¿no? Yo estoy haciendo un cálculo que con el campo eléctrico realmente me va a salir complejo. ¿Sí? Con el campo eléctrico me va a salir complejo, ¿no? Si es que quiero resolver y sacar los términos de la capacitancia, ¿no? Directamente primero calculando el campo y luego de aquí despejar y sacar los términos de capacitancia, ¿no? Entonces ese cálculo es complejo, ¿ya? ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe, una pregunta. ¿Se utilizó las condiciones de frontera en la placa 2 para hallar sigma 2 en algún punto y se puso que el campo fuera del capacitor o fuera de las dos placas es 0? ¿Por qué se asume eso? Si pueden ser Pero eso es en el diferentes. anterior. ¿En el anterior me dice? ¿En dónde? Este no. En ese cuando puso las condiciones de frontera, no sé si vi mal o si asumió eso. A ver, déjeme ver dónde. A ver, ¿en qué parte? Me dice aquí. No, aquí no. Por algún lado creo que vi, o tal vez vi mal. Aquí el campo es 0, porque estos dos están conectados al mismo potencial, entonces aquí no hay campo. Sí, eso es un campo 0, no sé en qué parte me dice. En la otra condición, ¿no es cierto? Que hallamos en esta de aquí, en cambio aquí el campo es 0, ¿sí? Y aquí el campo existe, ¿no? Porque hay diferencia de potencial. Entonces creo que me equivoqué de ejercicio, Ay, pero no está, ¿por qué no están viendo ustedes? A ver, entonces, perdón, ahí. Aquí decíamos, ¿no? Aquí, ¿dónde estaba? No. Aquí, ¿no es cierto? Les decía, aquí el campo es 0, sí, porque estas dos están al mismo potencial, mientras, ¿no? Que
como esta placa está al potencial 1, aquí existe campo solamente en esta zona, igual acá, ¿no es cierto? Como hay diferencia de potencial entre esta placa y esta placa, solamente aquí hay campo. ¿Sí? Entonces, esta es una zona donde el campo es 0. Sí, que es esta, ¿no es cierto? Que es la zona 3 que le estoy llamando en ejercicio. ¿Sí? Y aquí es la otra condición, ¿no es cierto? Donde ahora en cambio digo, las dos placas de aquí arriba y abajo son 0 y la de abajo le conecto un potencial cualquiera, ¿no? Entonces, sí, el campo básicamente, aquí no habría campo, ¿sí? Y aquí el campo, bueno, no es simplemente estoy graficando así, ¿no? Ya, realmente este campo, si le pusiera el signo correcto, si este B3 es mayor que 0, el campo aquí debería ir hacia abajo, ¿no? Sí, por eso es que estas dos densidades de carga se suman, ¿ya? Pero bueno, yo simplemente hice matemáticamente, ¿no? Donde el campo nada más es la diferencia de potencial sobre la distancia para dos placas paralelas. ¿Ya? Sí, entonces yo utilicé matemática, ¿no? Simplemente aproximación matemática. Pero bueno, aquí este signo, no, esta dirección del campo no coincidiría con el valor del potencial, ya debería estar hacia abajo aquí. Esas dos son las zonas en donde hay 0, ¿no? Aquí no hay campo, ¿sí? Y acá sí, en estas dos zonas sí hay campo. Y en el otro caso, sí, no sé a cuál se refiere. O si es en otro lado, porque lo que usted me pregunta es más del ejercicio anterior, que ya pasamos. Sí, creo que me confundí al Es más de este. resto de los campos. Es más de este, porque aquí dijimos, acá afuera voy a elegir zonas en donde el campo sea 0 para que no me... bueno, aparece un problema por allá. Porque estas placas realmente alcanzan el infinito y las ecuaciones podrían darnos resultados erróneos. Sí, pero bueno, eso ya. Espero no haberme equivocado en los cálculos, creo que no me equivoqué, no sé. Pero que no, esa sería la solución, ¿sí? Preguntas. Sí, profe, una consulta. Al inicio del ejercicio en donde mencionó que esta configuración tiene diferentes densidades de carga superficial. O sea, por ejemplo, ¿por qué restamos para calcular en los campos eléctricos? Porque, o sea, si yo hubiese tratado de resolver el ejercicio por mi cuenta, lo que hubiese hecho es primero calcular los campos eléctricos de cada uno, pero asumiendo una distribución de carga la misma, por ejemplo, ahí en la placa Ya, superior B1, signo un sigma prima. es que no puede tener la misma densidad de carga, ¿sí? No puede, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, digo, aquí tengo una placa, ¿no es cierto? Una placa, ¿no es cierto? Aquí tengo la otra placa, ¿sí? Y aquí tengo la placa intermedia. ¿Ya? Pongámosla más larga. ¿Sí? Entonces, ¿no? Supongamos, ya esta le voy a conectar a 20 voltios, ya esta le voy a conectar a 10 voltios, ¿no es cierto? Y esta le voy a conectar a 0 voltios, ¿sí? Y las distancias voy a suponer que de aquí a acá son 1 metro, ¿sí? Igual, ¿no es cierto? De aquí a acá son 1 metro. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Como estos son placas paralelas suficientemente grandes que puedo considerar infinito, el campo eléctrico entre dos placas es la diferencia de potencial sobre la distancia. Ya, entonces aquí, ¿no es cierto? En esta zona, en cada zona voy a graficar, ¿sí? Los campos eléctricos son estos, ¿sí? Aquí va a haber un campo eléctrico que vale, este le llamamos 3, creo, ¿no es cierto? Este vale 10 voltios sobre metro. ¿Sí? Aquí voy a poner más bien diferentes para que se vea. Voy a poner, digamos que aquí vale 30. Y entonces voy a decir, ¿no es cierto? En esta zona de acá la diferencia de potencial es 20 voltios sobre. Ese es el campo. ¿Sí? De mayor potencial a menor potencial. En esta zona de aquí, ¿sí? El campo en la zona 2 es 10 voltios sobre metro. Para que me quede ahí. No, oh sí. Ay, no. Así está bien. Sí.
Y en esta zona de aquí, ya, el campo eléctrico, ¿no es cierto? Aquí vale 30/2, ¿no es cierto? 15 voltios sobre metro. Ya, entonces, ¿no? Cuando aplico las condiciones de borde aquí, ¿qué es lo que digo? En este punto de aquí el campo vale 15 voltios sobre metro. ¿Ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? En un conductor, la relación entre la densidad de carga en el conductor y el campo eléctrico sobre su frontera se da por esa relación. Entonces, en esta parte de aquí, la densidad de carga 1 es la intensidad del campo eléctrico sobre 4 pi kE. Sí, si hago lo mismo acá, ¿ya? En esta zona es lo mismo, ¿no? La densidad de carga acá, ya pongámosle 2', es, ¿no es cierto? La intensidad de campo aquí, que vale 20 voltios sobre metro, pues, vale, ¿no es cierto? 20 voltios sobre metro, vale 20 voltios sobre metro, ¿sí? Sobre 4 pi kE. ¿Sí? Entonces, no pueden cumplirse que las dos densidades de carga sean iguales, porque simplemente no se cumplen las condiciones de frontera. Sí, pero, ¿no es cierto? Aquí hay un problema físico también, porque ya aquí tengo un campo eléctrico 1, ¿sí? Y aquí tengo un campo eléctrico 3, ¿sí? Y según mis condiciones de frontera, ¿no es cierto? Me dice, en esta zona de aquí dice, componente tangencial 1 tiene que ser igual a componente tangencial 3. Ya entonces, ¿no es cierto? Aquí debería dar que 15 voltios sobre metro es igual a 20 voltios sobre metro, ¿sí? Lo cual es falso, ¿sí? ¿Y por qué se da esto, no es cierto? ¿Por qué se da esta diferencia? Porque estoy suponiendo que la densidad de carga cambia abruptamente de un valor a otro valor, cuando en realidad no hay un cambio abrupto. Aquí debe haber una zona en donde hay un cambio suave del campo, ¿sí? Entonces aquí la densidad de carga no cambia así, sino que debe cambiar suavemente y equilibrarse, ¿sí? Entonces yo este escalón estoy suponiendo como un verdadero escalón, ¿sí? Y eso me da la no continuidad de las componentes tangenciales del campo. Pero cuando me alejo de esta zona de aquí, ya donde debe haber una transición suave de 15 voltios a 20 voltios, cuando yo me alejo de esta zona, aquí realmente voy a tener esta densidad de carga y acá voy a tener esta densidad de carga. Sí, que son diferentes. ¿Ya? De la misma forma, ¿no es cierto? Este campo 3 aquí va a inducir una densidad de carga negativa, ¿sí? Pero este campo 2 de aquí va a inducir por este lado una densidad de carga positiva. Y la densidad de carga total va a ser la suma de las dos, ¿sí? Sigma total aquí va a ser igual a sigma 3 más sigma 3, bueno, más sigma 3', ¿ya? Pero la una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Algo más? Profe, para sacar esa densidad de carga, la sigma 2 se utilizó las condiciones de frontera en la placa verde. Sí, de este campo. Allí entonces nos está asumiendo también que abajo el campo es 0 para no sumar la componente que va fuera de Sí, la. aquí se está asumiendo que el campo es 0. Es decir, todo, ¿no es cierto? Todo, sí. Es decir, aquí se está asumiendo esto, ¿no? Sí, aquí estamos poniendo 0 voltios, ¿no es cierto? Aquí decíamos, aquí es 0 voltios. Entonces, todo este espacio es 0 voltios, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? Todo este espacio de aquí hasta abajo son 30 voltios. Sí, inclusive en el infinito. Ya el potencial en el infinito de este lado sigue siendo 30 voltios. Sí, sí, por ahí va su pregunta, ¿ya? Porque este es un plano infinito. Entonces, se hace un equipotencial acá, ¿ya? Entonces, por eso le digo, el problema con este ejercicio de placas infinitas es que realmente viola esto, ¿no es cierto? Viola esto de que el potencial en el infinito sea 0, porque estas placas continúan su camino hasta el infinito, ¿ya? Y entonces, como ya tengo cargas en el infinito, el potencial en el infinito ya no necesito que sea 0.
Entonces, todo este lado de acá abajo sí son 30 voltios. Y no hay problema con eso. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Sí? Entonces, ¿no? Aquí, como les digo, estoy despreciando efectos de borde. En la realidad no es así, ¿no es cierto? Porque un capacitor va a tener un tamaño finito, ¿ya? Y aquí afuera, obviamente, ¿no es cierto? Acá afuera, ¿sí? Aquí afuera van a haber líneas, acá afuera van a haber líneas de campo, ¿no? Líneas de campo, ¿sí? Entonces, estas líneas de campo en la realidad van a ver, las cuales estoy despreciando porque estoy suponiendo que estos son muy largos y esto es despreciable, ¿ya? Por eso es que aquí con capacitores planos finitos debería considerar, si quisiera hacer un cálculo más exacto, los efectos de borde, ya que aquí no estoy considerando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, bueno, entonces a mí me gustaría discutir, por ejemplo, sobre, imagino que ustedes ya hicieron el deber, ¿no es cierto? Este de aquí, por ejemplo. Supongamos que tuviéramos este de aquí, ya recuerden, ¿no? Este ejercicio. Tenían dos esferas, ¿sí? De radio, bueno, con carga, ¿no? Fija Q1, Q2, con radio R, ¿sí? Con radio R1 y R2, ¿sí? Y distancia D, donde la distancia D era mucho mayor que el radio, ¿no? ¿Ya? Y la energía nos daba esto, ¿no? Cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? ¿Hacia dónde estaría la fuerza según este componente? ¿Hacia dónde estaría la fuerza según de estas dos cargas, estas dos esferas cargadas según esto? ¿Hacia dónde estaría? ¿Qué dicen? ¿Hacia dónde estaría? ¿Mm? ¿Hacia dónde está? Se repelirían en dirección opuesta. ¿Por qué? ¿En qué caso? Si están aisladas y Están como la aisladas, carga ¿sí? es constante, la energía tendría a ser mínima cuando D sea máxima. Ya. Ahora Entonces, analicemos eso, por ejemplo, entonces, ¿no? Decíamos, esta es la energía, ¿sí? Y decíamos, tenemos dos esferas, ¿no? ¿Para qué? Para darle más herramientas para que pueda estudiar eso. Entonces digo, ¿no? Eh, hagamos la carga. Entonces digo, ya tengo una carga 1, ¿sí? Tengo una carga 2, ¿ya? Y las dos están separadas una distancia de mucho mayor que R1 más. ¿Ya? Ahora sí, analicemos. Analicemos, ¿no? Analicemos desde el punto de vista físico. Supongamos que Q1 y Q2 son mayores que cero, ¿sí? Dejemos de un lado esta ecuación. Supongamos que Q1 y Q2 son mayores que cero. O, ¿no es cierto? Q1 y Q2 son menores que cero.
¿Hacia dónde debe estar la fuerza? De repulsión. Contrarias. Entre ellas. Ya, ¿no es cierto? Contraria, ¿verdad? Ok, entonces aquí debe ser fuerza de repulsión. Vamos acá, ahora sí metamos esta ecuación. ¿Dónde está eso en esa ecuación? En el tercer término. Ya, ¿y dónde está que sean repulsivos? ¿Por qué? Bueno, en el caso cuando son positivas, se mantendría el signo positivo en el tercer término, y igual en el segundo caso cuando las dos son negativas. Ya, En este caso, pero eso es el potencial, ajá, no la fuerza. sí, Ese es el potencial. ya, y ahí va lo segundo. Pero esta es la energía que existe entre estas dos cargas, y la fuerza sería el gradiente de esta energía. Y como la única variable en este caso sería la distancia, al derivarla tendría que ser necesariamente en dirección opuesta para que se haga mínima en algún punto. Ya, entonces al derivarla tiene que ser opuesta para que se haga mínima. Ok, vamos a ver qué dicen los demás. Solo una persona ha estado participando toda la clase. ¿Qué dicen los demás? O sea, yo concuerdo con el compañero porque igual en ese término haría que la energía mínima se dé cuando D tiende al infinito. De todas formas, cuando las cargas serían opuestas, también funcionaría al revés, y eso también daría coherencia, porque si nosotros hacemos, por ejemplo, yo lo veo así, si hago un análisis diferencial de fuerza que se está produciendo entre las dos esferas de forma concéntrica, entonces también debería darse una fuerza de atracción en caso de que las cargas sean opuestas y viceversa. Ya, ¿no es cierto? Ok, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, ok. Sí. Bueno, no sé. Preguntas. Ok, entonces la fuerza repulsiva, ¿no es cierto? Y la fuerza atractiva, ¿verdad? Por ser un sistema conservativo, ¿no? Ok, bueno, preguntas entonces. Muy bien. Entonces, esa es la utilidad de la matriz de capacitancia. ¿Sí? Ese es el objeto de calcular una matriz de capacitancia, ¿no? Ese es lo interesante de aquí. ¿Ya? Sí. Muy bien, espero que hayan aprendido, hayan relacionado, ¿no es cierto? Matemáticamente la parte que estamos viendo aquí es muy simple, es súper rápida, ¿no es cierto? Son un par de ecuaciones muy directas, digamos, ¿sí? Pero la interpretación física tiene mucho, mucho alcance. ¿Ya? Bueno, eso era todo por hoy. Si no hay preguntas, nos vemos el día viernes. No se olviden de trabajar en sus proyectos. Sí, para este viernes tienen un deber ya del proyecto, ¿no? Tienen que seguir adelantando. Entonces, nos vemos el día viernes. Creo que un grupo tenía que quedarse conmigo después de clase y con los demás nos vemos el viernes si no hay preguntas. Hasta el viernes. Está bien, profe. Muy bien, profe. Ok, hasta el viernes y el grupo que pidió reunirse, por favor, se queda.